Mamá, necesito que te sientes. Esto no es fácil de decir. Javier. Javier perdió todo. El dinero de tu pensión, los ahorros de papá, incluso la casa. Sé que la cuidaste con tanto esfuerzo, pero ya no nos pertenece. Lo siento, sé que prometí que nunca permitiría esto. Pero no hay otra opción, vas a tener que dejar tu hogar. Y sí, te vas a un asilo. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que la casa era lo único que querías dejarles a tus nietos? Pues ya no es nuestra. Mamá, Javier lo arruinó. Se metió en negocios que no entendía y perdió los 300.000 que habías guardado toda tu vida. No hay forma de revertir esto. Lo siento, pero mañana vienen a evaluarla. Vas a tener que empacar tus cosas. El asilo ya está listo para recibirte. Perdimos todo. Y no me refiero a cosas materiales, mamá. Perdimos la confianza, la paz, el futuro. Javier lo perdió todo, y ahora tú eres quien paga las consecuencias. Sé que te duele, que no te lo mereces, que te prometimos que siempre estarías bien. Pero no puedo mentirte más. Tienes que dejar la casa. Y lo peor, te vas sola. A un asilo. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Nunca pensé tener que decirte esto, pero es real. Javier perdió el dinero, mamá. Y la casa, esa casa donde nos criaste, donde crecimos, donde papá te pidió matrimonio, ya no es nuestra. Hoy firmamos los papeles. Lo siento. Lo siento tanto. No sé cómo mirar a los ojos a la mujer que sacrificó su vida por nosotros, y decirle que la estamos dejando atrás. Mamá, no sé cómo pasó todo tan rápido. Hace 6 meses todavía estábamos planeando celebrar tu cumpleaños aquí. Pero Javier tomó malas decisiones. No te lo dijimos antes porque queríamos protegerte. Pero ya no podemos ocultarlo. No tenemos a dónde ir contigo. No podemos mantener la casa. Y el único lugar que podemos pagar es ese asilo. No es justo. Pero es lo que hay. Te fallamos, mamá. Dijimos que estarías segura. Dijimos que nunca tendrías que preocuparte por nada. Y ahora estoy aquí, con esta maleta en la mano, diciéndote que te vas. Que dejas tu casa, tus plantas, tus recuerdos, porque Javier arruinó todo. No hay vuelta atrás. Solo queda pedirte perdón y desear que algún día puedas perdonarnos. Lo que voy a decirte va a romper tu corazón, mamá. Pero mereces la verdad. Javier tomó los ahorros que guardabas para tus últimos años. Intentó invertirlos, apostó por algo que no entendía, y todo se fue. Y ahora, la casa debe venderse. No podemos quedarnos. No tienes a dónde ir. Solo queda ese lugar, ese hogar de ancianos que nunca pensaste pisar. No llores, mamá, por favor no llores. Yo tampoco quería esto. Pero ya no hay marcha atrás. Javier firmó. El banco tomó la casa. Perdimos todo, mamá. Y ahora tengo que empacar tus cosas. Te vas a ese asilo que tanto temías. No porque no te amemos, sino porque ya no hay cómo sostener esta vida. No te lo mereces, pero es la realidad. Mamá, no quería decirlo así, pero ya no puedo ocultarlo más. Javier falló. Y no es algo pequeño. Perdió tu casa, tus ahorros, tu estabilidad. Esta noche dormirás aquí por última vez. Mañana vendrán por las llaves. Y tú te vas a un lugar donde no conoces a nadie. Solo puedo prometerte una cosa, voy a hacer todo lo que pueda para que esto no termine así. ¿Te acuerdas cuando decías, yo solo quiero envejecer en paz? Lo siento, mamá. No va a poder ser. Javier nos arrastró a todos con su error. Y tú, que lo diste todo, ahora te ves obligada a dejar tu casa. No hay tiempo. No hay opción. Mañana te mudas. Y yo estoy aquí, temblando, porque sé que esto te rompe, y aún así tengo que hacerlo. La casa de mamá no era grande, pero era un templo de memorias. Con sus paredes color crema, la cocina que siempre olía a canela, y el sillón viejo donde papá leía el diario, ese hogar era más que un techo, era historia. Allí crió a sus 3 hijos, sola desde que enviudó.
Entre todos, Javier, el mayor, era el más responsable. El que manejaba los pagos, el que acompañaba a mamá al banco, el que prometió proteger lo poco que ella tenía. Nunca imaginamos que justamente él sería quien lo perdería todo. Mamá siempre fue una mujer fuerte, de esas que se levantan antes que el sol y duermen después de todos. Trabajó limpiando casas, cosiendo, cuidando niños, todo para que a nosotros no nos faltara nada. Cuando papá murió, Javier, que ya tenía 30, asumió el rol de hombre de la casa. Se ganó la confianza de mamá. Ella le entregó sus ahorros, su fe y hasta los papeles de la casa. Porque creía que él, su orgullo mayor, sabría cuidarla. Pero nadie sabía lo que venía. En esa casa modesta de 2 habitaciones, los domingos eran sagrados. Todos volvíamos, con hijos, parejas, nietos, y mamá servía ese arroz con pollo que solo ella sabía hacer. Javier, siempre serio, tomaba la palabra, hablaba de finanzas, de inversiones, de hacer crecer el dinero de mamá. Ella lo miraba con orgullo. Lo había criado para ser un hombre de bien. Por eso, cuando él pidió encargarse del dinero que quedaba de la venta de un terreno, nadie dudó. Fue el inicio del fin. La casa de mamá no tenía lujos, pero tenía alma. Cada cuadro, cada grieta en la pared, cada flor en el jardín tenía una historia. Y detrás de ese hogar, había una mujer que lo dio todo. La misma que dejó de comprarse zapatos para que Javier tuviera libros. La que vendía empanadas en la calle para pagar nuestras colegiaturas. A Javier le dio todo. Y él, como hijo mayor, quiso multiplicar lo poco que ella había ahorrado. Dijo que era por su bien. Pero el bien nunca llegó. Javier era el hijo ejemplar. Buen alumno, trabajador, con corbata desde joven. Mamá confiaba ciegamente en él. Cuando ella comenzó a enfermarse de la vista, le firmó un poder. Le dio acceso al banco, le entregó la escritura de la casa. Él era el guardián del pequeño patrimonio familiar. Pero también era orgulloso. Y un día, sin consultar, decidió invertir todo en un negocio seguro. Mamá nunca supo en qué momento todo cambió. Solo se enteró cuando ya no había vuelta atrás. En esa casita humilde, el tiempo parecía detenerse. Las plantas de mamá crecían como si tuvieran alma. La radio vieja sonaba todas las mañanas. Y en la repisa del comedor, estaban los diplomas de sus hijos. Especialmente el de Javier, su ingeniero, su buen hijo. A él le confió su futuro. Maneja tú mis cosas, yo ya no entiendo nada de bancos, decía. Y Javier, con voz firme, aseguraba que todo estaba bajo control. Nadie imaginó que esa seguridad escondía miedo, presión y errores que costarían demasiado. La historia de esta familia no es muy distinta a la de muchos. Una madre sola, 3 hijos, muchos sacrificios. Pero lo que la hacía especial era el amor. El amor de mamá por sus hijos, especialmente por Javier, su primer niño, su compañero cuando papá murió. Él creció viendo el esfuerzo de ella y prometió retribuirlo. Se convirtió en su brazo derecho. En su banquero. En el hijo que nunca fallaría. Pero a veces, las buenas intenciones no son suficientes para evitar una tragedia. Javier creció escuchando a mamá decir, todo esto es para ustedes. Se lo tomó tan en serio que, cuando cumplió 35, le pidió a mamá que le dejara administrar sus cosas. Tú ya trabajaste demasiado, ahora déjame ayudarte, le dijo. Y ella, con el corazón lleno de confianza, accedió. Vendieron un lote heredado, lo metieron en una cuenta conjunta, y él prometió hacerlo rendir. La casa no se tocaría, jamás. Pero en silencio, sin avisar, él la hipotecó para un negocio que nunca funcionó. Javier no era malo. Era un hijo que quería demostrar que podía mejorar la vida de su madre. Que no solo era un buen hijo, sino también un visionario. Cuando apareció esa supuesta oportunidad única, no dudó. Usó el dinero de mamá, incluso la casa como garantía. Nunca pensó que fallaría. Pero falló. Y ahora, esa madre que lavó su ropa, que cocinó cada día para él, que lo defendió de todo, está empacando sus cosas para mudarse a un lugar frío, lleno de extraños. La madre era el corazón de ese hogar. Cada rincón tenía su huella, las cortinas que cosió a mano, el mantel bordado,
los álbumes de fotos. Pero también tenía cansancio en los huesos. Por eso, cuando Javier dijo, yo me ocupo de todo, tú solo descansa, ella sintió alivio. Le entregó su confianza. Su casa. Su futuro. Pero Javier no estaba preparado. No entendía que a veces, perder no solo significa quedarse sin dinero, sino romper el alma de quien más te amó. Todo empezó con una promesa. Javier conoció a un hombre en una reunión de empresarios. Le habló de una inversión segura, un negocio de importación de tecnología desde Asia. Rendimiento garantizado, el doble en 6 meses, le dijo. Javier, queriendo demostrar que no solo era un buen hijo, sino un visionario, decidió apostar. Puso parte del dinero de mamá. Lo hizo sin contarle. Pensó que si todo salía bien, ella nunca tendría que enterarse. Pero los meses pasaron, y el negocio jamás dio frutos. Cuando los números no empezaron a cerrar, Javier entró en pánico. Para cubrir la primera pérdida, invirtió en otra oportunidad. Luego en otra. Fue cayendo en un ciclo de errores, desesperación y silencio. Nunca hablaba de eso en casa. Mamá le preguntaba cómo iban las cuentas, y él solo respondía, tranquila, todo está en orden. Pero detrás de esa fachada calmada, había un hombre hundiéndose en un pozo financiero del que no podía salir. Cada intento de arreglarlo solo lo empeoraba. A los pocos meses, Javier ya había usado todos los ahorros. Vació la cuenta conjunta. Pero aún necesitaba más dinero para intentar recuperarse. Fue entonces cuando tomó la decisión más trágica, hipotecó la casa de mamá. Sí, aquella casa que juró nunca tocar. Firmó con un prestamista, con condiciones abusivas, sin decírselo a nadie. Apostó todo a una última inversión. Una importación de piezas electrónicas que, según él, lo salvaría. Pero el contenedor nunca llegó. Fue estafa. Perdió absolutamente todo. Los primeros indicios llegaron en forma de cartas. Avisos del banco. Llamadas de números desconocidos. Mamá se preocupó, pero Javier siempre tenía una excusa, un error del sistema, un pago atrasado sin importancia. Lo cubría todo con palabras. Hasta que un día llegó un hombre al portón. Un agente judicial. Venía a notificar el embargo de la propiedad. Mamá no entendía nada. Fue ahí cuando la verdad empezó a salir a la luz. El silencio de Javier se rompió, y con él, la paz familiar. La reunión fue esa misma noche. Todos los hermanos reunidos, las voces alzadas, los ojos llorosos. Mamá sentada en su silla, con el alma hecha pedazos. ¿Hipotecaste mi casa?, preguntó con la voz quebrada. Javier no podía sostenerle la mirada. Tartamudeaba, intentaba justificarse. Yo solo quería ayudarte, pensé que lo recuperaría, me engañaron. Pero nada servía. La confianza se había roto. El hijo mayor, el que debía protegerla, había destruido el único patrimonio de la familia. Las lágrimas de mamá no eran de rabia. Eran de decepción. Yo confié en ti, Javier, todo lo hice por ustedes. Y tú me dejas en la calle. La escena era devastadora. Nadie hablaba. Solo se escuchaban los sollozos de una madre herida. Javier intentaba explicar, pero ya no había palabras suficientes. La casa tenía fecha de embargo. No había dinero para pagar la deuda. Todo estaba perdido. La única opción era entregarla, e irse. Pero, ¿a dónde iba una mujer de 72 años sin hogar? Los hermanos no sabían cómo reaccionar. Algunos gritaban, otros lloraban. ¿Por qué no nos dijiste antes?, le reclamó Andrea, la menor. Nos hubiéramos unido para ayudarte. Pero Javier se defendía, tenía miedo, vergüenza, pensé que podía arreglarlo solo. Pero no pudo. La verdad es que todo lo que tocó se convirtió en desastre. Y ahora, la familia estaba rota. No solo se había perdido una casa, se había perdido algo más profundo, la confianza de una madre. El noticiero seguía sonando en la cocina, como si nada pasara. Pero dentro de esas paredes, el mundo se desmoronaba. Las fotos de los nietos, los manteles bordados, las plantas en el jardín, todo estaba por desaparecer. La casa de mamá tenía un mes antes de ser rematada.
Y lo peor, no había forma legal de detenerlo. El banco tenía los papeles firmados por Javier. Ella no sabía que lo había autorizado todo. Su hijo había usado su nombre para destruir su historia. Mamá empezó a empacar. No hablaba. Solo doblaba ropa, cerraba cajas, abrazaba recuerdos. Javier intentaba ayudarla, pero ella no se lo permitía. No toques mis cosas. Ya hiciste suficiente, le dijo con un nudo en la garganta. Él no era un criminal. Solo fue un hijo desesperado, ingenuo, que apostó más de lo que podía perder. Pero eso no lo eximía del dolor causado. La familia estaba rota. Y lo peor de todo, es que aún faltaba dar la noticia más difícil. El lugar donde viviría mamá no sería otra casa. No había dinero. No quedaban opciones. Se tomó la decisión más dura, ingresarla a una residencia de adultos mayores. Un asilo. No porque quisieran, sino porque no había alternativa. La mujer que lo dio todo, que crió a sus hijos con el alma, terminaría en una habitación pequeña, con extraños, lejos de su jardín, lejos de sus recuerdos. Y todo por una serie de errores, de su propio hijo. Javier, ahora destruido, solo pudo decir una frase: mamá, perdón. La casa olía a canela y a pasado. A fotos en blanco y negro, a cumpleaños celebrados con humildad pero con amor. Era el refugio de todos, el lugar que unía generaciones. Pero ahora, esa casa estaba en venta. No porque quisieran, sino porque no había otra salida. La deuda era impagable, el embargo inminente. La familia se sentó una tarde frente a la mesa del comedor. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj. Hasta que Andrea, la menor, rompió el silencio. Mamá, tenemos que hablar contigo. Ella los miró con ternura, con esos ojos que habían consolado tantas veces. ¿Qué pasa, hijitos?, preguntó, aunque en el fondo ya lo sabía. Javier tragó saliva. Intentó hablar, pero no pudo. Fue Laura quien tomó la palabra. La casa, tenemos que venderla. No hay otra opción. Mamá no reaccionó de inmediato. Solo bajó la mirada. Tocó la madera de la mesa con sus dedos, como acariciando la historia que guardaba. Entonces, me tengo que ir, murmuró, sin lágrimas, sin gritos. Solo un suspiro. Un suspiro de derrota. No podemos mantenerte, mamá, no hay ahorro, la pensión no alcanza, explicó Andrea, casi pidiendo perdón. Hemos buscado opciones, pero esto es lo único que queda. El ambiente era insoportable. Como si el aire se hubiera hecho más denso. Javier no decía nada. Sabía que todo era su culpa. Su madre se levantó lentamente, fue hasta la ventana y miró el jardín. Ese en el que había sembrado limoneros con papá. Nunca pensé que este fuera el final, susurró. La familia no era la misma desde la noticia. Se hablaban menos. Dormían menos. Discutían más. Cada quien tenía su forma de lidiar con la culpa. Algunos culpaban a Javier. Otros culpaban a la vida. Pero todos sentían la misma impotencia, no poder evitar lo inevitable. Nadie quería que mamá se fuera. Menos aún a un asilo. Pero cada cotización, cada número en la calculadora, los conducía al mismo destino, no hay cómo mantenerla en casa. El día que le mostraron el catálogo de residencias, mamá solo lo miró en silencio. Vio las fotos como si fueran lugares en otro planeta. Camas idénticas, paredes blancas, personas desconocidas. No dijo que no. No se resistió. Solo hizo una pregunta: ¿puedo llevar mi sillón azul? Ese donde tejía, donde dormía la siesta con su gato. Nadie supo qué responder. Era como si cada palabra que decía les cortara el alma. Como si, sin gritar, estuviera diciéndoles que ya no tenía fuerzas para pelear por su lugar en el mundo. Javier finalmente habló. Llorando. Mamá, yo lo arruiné todo. Si pudiera volver atrás, cambiaría todo. Ella se le acercó, lo tomó de la mano, y dijo: no me importa lo que hiciste. Me duele lo que viene. Fue la frase más dura que alguien podría pronunciar. Porque en esa oración no había reproche, pero sí un dolor profundo, resignado,
de quien sabe que no le queda más que aceptar el destino. Una madre que había perdonado, pero que no por eso dejaba de sufrir. Los vecinos empezaron a enterarse. Algunos ofrecieron ayuda. Otros solo chismearon. Pero todos sabían que algo estaba mal. La mujer que había vivido ahí por más de 40 años, que crió 3 hijos con una pensión mínima y vendiendo empanadas los domingos, estaba empacando sus cosas para irse a vivir con extraños. El barrio sentía que perdía a una figura materna. Pero nadie podía detener lo que la economía, el sistema y los errores habían desencadenado. El día que le pusieron precio a la casa, mamá no quiso estar presente. Se fue al mercado a comprar fruta, como si fuera un día cualquiera. Regresó con mangos, plátanos y pan, como siempre. Pero al entrar, ya había un letrero en la reja: se vende. Lo miró unos segundos, entró sin decir nada, y empezó a preparar jugo. Como si no quisiera darle poder a la tragedia. Como si su dignidad pudiera vencer, al menos por un rato, al dolor. Esa noche, la familia se reunió por última vez en la casa. Hicieron sopa, se sentaron a recordar historias. Rieron. Lloraron. Se abrazaron como si intentaran detener el tiempo. Mamá les pidió un favor: no me visiten por lástima. Vengan cuando tengan ganas de abrazar, no de consolar. Era su forma de protegerlos, aún en su dolor. Aún cuando el mundo le estaba arrebatando su hogar, ella seguía siendo madre. Fuerte, entera, rota por dentro, pero de pie. Y entonces llegó el momento. La camioneta del asilo estacionó frente a la casa. Javier cargó las maletas. Andrea la acompañó al vehículo. Mamá salió vestida con su mejor suéter, con el pelo recogido, con su dignidad intacta. Dio una última mirada al jardín, al portón oxidado, a los limoneros. No lloró. Solo murmuró: gracias, casa mía, por todo. Y subió al vehículo. En la ventana, mientras se alejaba, todos vieron su mano levantarse, temblorosa. No era un adiós. Era una despedida de algo que nunca debió terminar así. El día de la mudanza amaneció nublado, como si el cielo supiera lo que estaba por suceder. Mamá se levantó más temprano de lo habitual, preparó café, barrió el piso con calma, y luego fue directo al armario. Sabía que no podía llevarlo todo. Solo una maleta. Una. Como si 70 años de vida pudieran reducirse a una selección forzada de recuerdos, batas y frascos de medicinas. El resto quedaría atrás: sus libros de cocina, su costurero, las flores secas entre páginas, las cucharas con las que alimentó a sus hijos. Lo guardó todo con lentitud, como quien intenta grabarse cada objeto en la memoria. Encontró una caja pequeña que no recordaba haber guardado. Dentro había cartas amarillentas de su difunto esposo, dibujos escolares de Javier y Laura, y una foto familiar en blanco y negro donde todos sonreían frente al árbol de Navidad. Se sentó en la cama, con la foto en la mano, y la acarició como si pudiera devolverle la vida. Después de unos minutos, decidió meter solo esa foto y un par de cartas en su bolso. Todo lo demás volvió al cajón. Esto se queda aquí, donde pertenece, murmuró con voz temblorosa. Uno a uno, los vecinos fueron llegando a despedirse. Doña Lidia le trajo una bolsa con empanadas de queso, hechas con la receta que ella misma le había enseñado años atrás. Don Ernesto, con quien compartía los domingos de misa, le llevó una bufanda. No sé si hará frío allá, pero esto lo hice para ti, le dijo con los ojos brillosos. Incluso niños del barrio se acercaron a darle un beso. Algunos lloraban sin entender muy bien por qué. Para muchos, ella no era solo una vecina, era parte de la familia del barrio. Y verla partir era como arrancar una raíz. Mamá recorrió cada rincón de la casa antes de irse. Tocó las paredes, miró el techo con grietas que tanto odiaba pero que ahora le parecían parte de su piel. Pasó la mano por la puerta de la cocina, donde estaban marcadas las alturas de sus nietos. En el baño, aún colgaba la toalla de Javier. En su cuarto, la silla donde se sentaba a rezar. Cada espacio era una herida abierta. Cada objeto tenía un peso emocional que la maleta no podía contener. Andrea y Laura trataron de ayudarla a empacar, pero ella prefirió hacerlo sola. No quería que nadie la viera doblar su ropa con lágrimas. Cada blusa que elegía la olía antes de guardarla.
Cada libro que dejaba fuera lo abrazaba brevemente. Al final, metió su rosario, su suéter de lana azul, una foto de sus nietos, un par de pantuflas y un paquete de pañuelos. Cerró la maleta con un suspiro profundo, como quien baja el telón de una obra que no quería terminar. La camioneta del asilo llegó puntual. No era un vehículo triste, pero tenía esa aura de rutina, de ir a buscar historias viejas. Javier cargó la maleta en silencio. Mamá caminó despacio, saludando por última vez al árbol de mango del patio, a las macetas que ella misma pintó, al gato callejero que siempre dormía en su alfombra. Cuando subió al vehículo, no miró atrás. Pero por dentro, cada paso era una despedida silenciosa que se sentía como un adiós eterno. El viaje fue corto, pero se sintió eterno. Nadie hablaba. El chofer puso música instrumental suave, pero no ayudaba. Mamá miraba por la ventana como si no estuviera viendo el presente, sino repasando su vida como una película. Javier la miraba de reojo, con un nudo en la garganta. Quería pedirle perdón una vez más, pero ya no encontraba las palabras. Sentía que decir algo solo haría más pesado el momento. Así que guardó su llanto y apretó los puños. Al llegar, el asilo parecía limpio, ordenado, pero sin alma. Una enfermera amable los recibió. «Bienvenida, señora Rosa», dijo con una sonrisa profesional. La habitación era pequeña, con una cama individual, una silla frente a una ventana y un buró. Mamá entró en silencio. Miró alrededor sin emoción. Se sentó en la cama y sacó la foto de su bolso. La colocó sobre la mesa como su única pertenencia sagrada. Luego miró por la ventana. Era un jardín bien cuidado, con flores, pero nada suyo. Ninguna historia le pertenecía allí. Javier quiso quedarse un rato más, pero mamá le dijo que se fuera. «Ve, hijo, tienes cosas que hacer». Su tono no era duro, pero sí firme. Como si necesitara estar sola para reconstruirse. Cuando Javier se fue, ella se quedó sentada, viendo cómo caía la tarde. La luz anaranjada se reflejaba en la ventana, y por un momento, su silueta parecía más pequeña, más frágil. Pero no lloró. Solo se quedó quieta, como si intentara entender en qué momento todo cambió tan de golpe. Esa primera noche fue larga. La cama no crujía como la suya. No olía a su perfume. Escuchaba otros ronquidos, otras voces. Desconocidos. Personas que también habían sido desarraigadas. Antes de dormir, sacó su rosario. Lo apretó con fuerza, cerró los ojos, y susurró una oración. No pidió milagros. Solo paz. Solo tiempo para aceptar. Solo fuerzas para no desmoronarse. Afuera, las luces del asilo se apagaban una a una. Y en ese silencio, una mujer que lo había dado todo, intentaba comenzar de nuevo. Pasaron los días en el asilo y algo en Javier comenzó a quebrarse. Cada noche soñaba con el rostro de su madre despidiéndose en silencio. En el fondo, sabía que su error había sido más que financiero, había roto una promesa, una confianza sagrada. Una tarde, después del trabajo, fue a visitarla. Ella estaba sentada junto a una ventana, tejiendo en silencio. Lo miró, sonrió levemente, y volvió la vista al cielo. No hubo reproches. Y eso, paradójicamente, fue peor que cualquier grito. Esa noche, Javier se encerró en su cuarto y comenzó a escribir. Una carta para su madre. Otra para la comunidad. Y otra más para sí mismo. Había decidido que no iba a permitir que esa fuera la última escena de la historia. Subió un video a redes sociales, confesando lo que había hecho. Sin excusas, sin rodeos. Contó cómo su ambición, su ceguera y su orgullo habían llevado a su madre a perder su casa. No pido ayuda, dijo, pido perdón, y me comprometo a hacer todo lo que esté en mis manos para reparar lo que rompí. El video se hizo viral en cuestión de días. La honestidad cruda de Javier, su rostro quebrado por el arrepentimiento, conmovió a miles de personas. Comentarios de apoyo, donaciones y mensajes de ánimo comenzaron a llegar de todas partes. Pero lo más impactante fue lo que sucedió en su propia familia. Su hija menor, Valeria, de apenas 19 años, se sintió tan tocada por la historia que decidió actuar. Si papá pide perdón, yo voy a hacer algo más, dijo. Y lo hizo.
Valeria creó una campaña en redes llamada Una casa para mamá Rosa. Contó la historia completa, desde los sacrificios de su abuela hasta la caída financiera. Mostró fotos del hogar, videos antiguos de cumpleaños y Navidad, cartas escritas por la abuela, y una frase que se volvió lema: ella nos dio un hogar, ahora es nuestro turno. En pocos días, la historia fue compartida por influencers, periodistas, y hasta un canal de televisión local la entrevistó. Los vecinos, al ver el movimiento, también se sumaron. Donaron muebles, organizaron rifas, y algunos incluso ofrecieron trabajo a Javier. No vamos a permitir que doña Rosa se quede sin casa, decían. Un empresario que había perdido a su madre poco tiempo antes se conmovió tanto que donó una suma importante. Con cada aporte, el fondo crecía. Y con cada nuevo mensaje, la esperanza renacía en la familia. Era como si el dolor hubiera activado una red invisible de amor. Un día, Javier fue al asilo y le mostró a su madre un video en el celular. Eran decenas de personas enviando mensajes: gracias por inspirarnos, doña Rosa, esta historia me hizo reconciliarme con mi madre, usted representa la dignidad que este mundo necesita. Ella lo miró en silencio, y luego, por primera vez en semanas, se le escaparon 2 lágrimas. No por tristeza, sino por la sensación de que su historia no se perdía en el olvido. Que su vida aún tenía eco. Y entonces ocurrió lo impensado. Con lo recaudado, no solo se logró evitar la venta definitiva de la casa, que aún estaba en trámites, sino que pudieron pagar los atrasos, cancelar deudas y realizar mejoras. Javier, por su parte, vendió su auto, cambió de trabajo, y comenzó a dar charlas sobre errores financieros y responsabilidad familiar. Lo hacía gratis. No quiero ganar dinero con esto, quiero evitar que otros pierdan lo que yo casi pierdo. El día en que la madre regresó a su casa fue como un renacimiento. Las paredes estaban repintadas, los muebles restaurados, y en el patio, sus plantas esperándola. Los vecinos aplaudían desde las veredas. Un mariachi tocaba a lo lejos. Su habitación estaba igual que antes, como si el tiempo hubiera sido solo una pausa. Al entrar, se sentó en su silla preferida, miró alrededor y dijo con una voz suave: nunca pensé que volvería a respirar aquí. Pero no todas las historias necesitan un final feliz para dejar huella. Si eliges el camino trágico, la historia podría cambiar así: la campaña llega tarde. La madre enferma en el asilo, su cuerpo se apaga silenciosamente una mañana cualquiera. La familia logra recuperar la casa, pero ya sin ella. Y en ese vacío, queda una lección grabada en piedra: a veces esperamos demasiado para pedir perdón, para actuar, para amar. La casa se convierte en un santuario, un lugar de memoria, donde cada rincón recuerda la voz de mamá. En cualquier versión, lo que permanece es el mensaje: una madre puede darlo todo, incluso cuando no tiene nada. Y un hijo, aún después de fallar, puede encontrar la redención si está dispuesto a enfrentar su verdad. Este giro, ya sea esperanzador o doloroso, toca el corazón del espectador, lo invita a reflexionar sobre sus propias decisiones, su relación con los suyos, y sobre todo, le recuerda que nunca es tarde para reparar, pero sí puede ser demasiado tarde si no se intenta. A veces no nos damos cuenta de lo frágil que es todo hasta que lo perdemos. Una casa puede parecer solo ladrillos, pero cuando está llena de recuerdos, de olores de cocina, de risas que rebotan en las paredes, se convierte en algo sagrado. Y cuando esa casa ya no está, cuando ves a tu madre irse con una maleta pequeña a un lugar desconocido, entiendes que no era solo una pérdida económica, era una pérdida emocional. Un pedazo del alma familiar se fue con ella. El dinero va y viene, dicen. Pero cuando se trata de los ahorros de alguien que te crió, que renunció a sus propios sueños por ti, esa frase deja de tener sentido. Porque no se trata de billetes. Se trata de confianza. De sacrificios. De una vida entera que alguien entregó para que tú no tuvieras que pasar hambre, ni frío, ni miedo. Por eso, cuando se rompe ese vínculo por una mala decisión, el dolor no tiene comparación. No hablamos de dinero en la familia porque creemos que es incómodo. Pero, ¿sabes qué es más incómodo? Descubrir que se ha perdido todo y que ya es demasiado tarde para hacer algo. Por eso este video no es solo una historia, es una advertencia. Conversa con tus padres. Hablen con claridad. Organicen, pregunten, planifiquen. El silencio financiero dentro de una familia es una bomba de tiempo que, cuando explota,
no solo destruye cuentas bancarias, rompe corazones. Hay errores que cuestan una vida entera, pero también hay perdones que lo cambian todo. Javier se equivocó. Y no fue un pequeño error. Fue devastador. Pero tuvo el valor de asumirlo, de mirarse al espejo y no esconderse. Y eso, en un mundo donde muchos prefieren huir o justificar, es un acto de coraje. El verdadero perdón no borra el daño, pero sí puede iniciar una reconstrucción. Aunque sea lenta. Aunque duela. Vivimos creyendo que nuestros padres siempre estarán ahí. Que la casa de mamá es eterna. Que los abrazos de papá siempre nos esperarán en el sillón. Pero no es así. El tiempo pasa. Y cada día que no hacemos algo por ellos, es un día que no vuelve. Si tienes a tus padres vivos, cuídalos. Protégelos. Hazles sentir que su esfuerzo no fue en vano. No esperes a que el remordimiento te despierte cuando ya estén dormidos para siempre. La historia de Doña Rosa no es una excepción. Hay miles de madres mayores abandonadas en asilos, con la mirada perdida, preguntándose en qué momento pasaron de ser el corazón de una familia a convertirse en una carga. Y no se trata solo de dinero. Se trata de presencia. De visitas. De llamadas. De escucharlas hablar, aunque repitan las mismas historias. Porque mientras ellas repiten, tú recuerdas. Y recordar es lo único que quedará cuando ya no estén. Esta historia también nos habla de redención. No importa cuán grave haya sido el error, siempre hay una puerta abierta si hay honestidad y voluntad. Javier lo entendió tarde, sí. Pero actuó. Se levantó. Y su hija, su comunidad, su madre misma, respondieron. Eso es lo que hace el amor verdadero, no ignora las heridas, pero tampoco se rinde ante ellas. Las enfrenta, las abraza, y con el tiempo, aprende a sanarlas. La casa de mamá no es solo un inmueble. Es el templo de una historia. Cada grieta en la pared tiene una anécdota. Cada cajón guarda secretos de infancia. Y cada fotografía pegada en la nevera es un testimonio de amor. No permitas que esas memorias se pierdan por descuidos, por codicia o por indiferencia. Porque cuando ya no estén, no habrá dinero que compre el aroma de su comida ni el calor de su regaño. Si este video te tocó el corazón, no lo dejes ahí. Llama a tu madre. A tu padre. Pregúntales si están bien. Habla con tus hermanos. Organicen un plan. Porque la estabilidad económica es tan frágil como un suspiro, y el amor no se mide en palabras bonitas, se mide en acciones concretas. Hoy estás a tiempo. Mañana, tal vez no. Termino con esto, no esperes a que sea tarde para proteger a quien te dio todo. El amor no siempre necesita grandes gestos, pero sí necesita presencia, responsabilidad y cuidado. Que esta historia no sea solo una que viste en YouTube. Que sea una semilla. Que sea un espejo. Porque todos, en el fondo, tenemos una rosa en nuestra vida, y lo que hagamos con ella, marcará la historia que dejaremos cuando ya no estemos. Si esta historia te tocó el corazón, no la dejes en el silencio. Compártela. Haz que más personas recuerden lo importante que es cuidar a quienes nos dieron la vida. Si tú también creciste con una madre que lo dio todo, que cocinaba con amor, que lloraba en silencio por tus penas, entonces este mensaje es para ti. Que no se quede aquí. Que esta historia viaje, que remueva, que despierte conciencias. Porque mientras más gente escuche, más corazones pueden cambiar. Déjanos un comentario con el emoji casa con jardín si crees que nadie debería terminar sus días lejos de su hogar, ese lugar que construyó con esfuerzo y amor. Un solo emoji puede decir mucho. Puede ser una promesa. Puede ser un grito silencioso que dice, nunca permitiré que eso le pase a mi madre. Es tu forma de unirte a esta causa, de demostrar que no estás indiferente. Que sí importa. Que sí duele. Que sí estás dispuesto a hacer algo diferente. Suscríbete si quieres seguir escuchando historias que nos mueven por dentro. Aquí no se trata solo de entretenimiento. Se trata de recordar lo que importa, lo que a veces olvidamos entre tanta prisa. En este canal, contamos lo que muchos callan. Historias reales. Humanas. Crudas, pero llenas de verdad. Y si tú también quieres formar parte de esta comunidad que no teme sentir,
que no teme llorar ni actuar, entonces dale al botón y únete. ¿Te pasó algo parecido? ¿Conoces a alguien que perdió la casa de sus padres? Cuéntanos en los comentarios. Este espacio también es tuyo. Juntos podemos crear una red de apoyo, de reflexión, de sanación. No estás solo. Detrás de cada pantalla hay miles de personas que han sentido lo mismo, que han vivido pérdidas, culpas, decisiones difíciles. Aquí nos escuchamos. Aquí nos abrazamos con palabras. Si todavía tienes a tu madre contigo, hazle una llamada después de ver este video. No esperes. No dejes que el orgullo o la rutina te alejen de lo esencial. Dile que la amas. Pregúntale si necesita algo. A veces creemos que ya lo saben, que no hace falta repetirlo, pero sí hace falta. Mucho. El amor no se asume. Se demuestra. Y tal vez este video sea tu señal. Comparte esta historia en tus grupos familiares. Que tus hermanos, tus primos, tus padres la vean. A veces una historia así puede abrir conversaciones que nunca se han tenido. Conversaciones incómodas, sí, pero necesarias. Porque la familia también se construye con verdades. Con acuerdos. Con planes para que, cuando llegue la vejez, nadie quede desprotegido ni solo. Estás viendo este video desde tu teléfono, en el trabajo o en la noche antes de dormir. Tómate un minuto más. Respira. Y piensa, ¿qué puedo hacer hoy para asegurarme de que mis padres vivan sus últimos años con dignidad? No necesitas tener mucho dinero. A veces, lo que más necesitan es tu presencia, tu tiempo, tu voz. Si este video te lo recordó, entonces valió la pena hacerlo. Déjale un mensaje bonito a las madres en los comentarios. Escribe algo que te hubiera gustado decirle a la tuya o que aún puedes decirle. Esta sección no es solo para opinar, es para honrar. Llénala de gratitud, de memorias, de perdones. Hagamos de este video un altar digital para todas las madres que nos dieron todo sin pedir nada a cambio. Si quieres apoyar más historias como esta, compártela con 3 personas que sepas que la necesitan. Tal vez no te lo digan, pero están atravesando situaciones parecidas. Están cuidando a sus padres, tomando decisiones duras, sintiendo culpas que no saben cómo expresar. Esta historia puede ser un consuelo, una guía o simplemente una compañía. Y a veces, eso es todo lo que alguien necesita para seguir adelante. Gracias por llegar hasta aquí. Si estás leyendo esto, eres parte de algo especial. No todos se quedan hasta el final. Pero tú lo hiciste. Y eso significa que sentiste. Que entendiste. Que esta historia te tocó. Y si fue así, te pedimos una sola cosa, haz que este mensaje no se pierda. Compártelo. Comenta. Suscríbete. Porque hay historias que no pueden quedarse en una pantalla. Tienen que vivir en el corazón de quien las escucha.